podemos dar un poquito más de ganancia a mi micrófono, por favor? Gracias. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto, es un enorme placer poder estar aquí una vez más con cada uno de ustedes para compartirles el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos y hoy le damos una especial bienvenida a Marelis, que nos visita por primera vez. Bienvenida, y esperamos en el favor del Señor que haga de Revive su segunda casa y familia. Bienvenida. Así que nos recibimos en el amor de Cristo. Mis hermanos, hoy voy a continuar con la serie Vidas Renovadas. Y ya vamos hoy en la tercera parte de esta serie. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? ¿Qué hace que empezamos y estábamos celebrando la llegada de un nuevo año? Y aquí estamos hoy, ya 15 días de este mes del año 2023. Hermanos, el mensaje de hoy, de esta serie Vidas Renovadas, lo he titulado Arrepentimiento. Cuando empezamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y somos diligentes indagando en las Escrituras acerca del conocimiento del Señor para llegar al entendimiento pleno de quién es el verdadero Dios que se nos revela a través de la Biblia. Entonces, hermanos, debemos perseverar. Que no se le olvide esta palabra, perseverar. Debemos ser perseverantes para permanecer. Perseverar es sinónimo de permanencia. ¿Y permanencia en qué, mis amados? Permanencia en todo un estilo de vida que refleja una vida renovada en Cristo. El hecho de haber sido revestidos por el amor y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo requiere que nosotros continuamente seamos perseverantes y permanezcamos en esa novedad de vida o en esa vida nueva que hemos recibido por la gracia de nuestro amado Dios. Hermanos, y para esto es necesario entonces dar un paso inevitable, inaludible, algo que no podemos evadir, algo que no podemos evitar, y es el arrepentimiento. Mis amados, déjenme decírselo de la manera más franca, abierta, pero también de la manera más firme. El arrepentimiento no solo pertenece a los inconversos. El arrepentimiento no es un paso que solamente se da en el momento de la conversión, o el arrepentimiento no es algo que necesariamente solo necesitan los que no conocen a Cristo. No, mis hermanos, nosotros los que ya estamos en el camino necesitamos tener ese arrepentimiento, porque diariamente la palabra dice que vamos siendo santificados y que somos llevados de gloria en gloria, y diariamente nos equivocamos, cometemos errores, ¿verdad? Fallamos, y por eso tenemos que tener un conocimiento de lo que es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos va a permitir que tengamos cada día más esas vestiduras blancas. Mis amados, ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Por qué es indispensable? ¿De qué manera me conduce a conectarme con una vida renovada? Espero en el mensaje que estas preguntas tengan respuesta. Y les invito para que vamos
al Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Y mientras ustedes lo buscan allí en sus Biblias, los que les gusta leer y mirar allí en la pantalla, me parece muy bien, para que verifiquen lo que el pastor está hablando, déjenme darle un pequeño contexto. Mientras el Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén en este último viaje a la ciudad santa, el texto bíblico que vamos a leer y todo el capítulo 13 y el capítulo 12 de Lucas nos dice a través de su bendita palabra que grandes multitudes iban con él y que el Señor, viendo esas grandes multitudes que le seguían, volviéndose a ellos, les hace una serie advertencia, y eran multitudes que le seguían, mis hermanos. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, de manera que esa seria advertencia que hizo a esas multitudes permanece por los siglos y los siglos, y ha permanecido y seguirá permaneciendo de generación en generación. Y esa misma palabra que dijo a esas multitudes es hoy para nosotros, para su amada iglesia del Señor, para revivir. Vamos entonces a leer la palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice en Lucas capítulo 13, a partir del verso número 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Escuchen la respuesta divina. Respondiendo Jesús les dijo, miren la respuesta con una pregunta que es recurrente. Y cuando digo que es recurrente, estoy diciendo que permanece. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y nuevamente la misma respuesta. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque permanece para siempre y trasciende los tiempos, las edades, de generación en generación, de siglo en siglo, y tu palabra sigue presente y sigue hablando. Y yo te pido, oh Padre amado, en el nombre de nuestro Salvador, Señor y Dios Jesucristo, tu Hijo encarnado, que vino para salvarnos, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que hoy de una manera especial te manifiestes, toques nuestros corazones, nos redarguya, nos convenzas de pecado, nos guíes a la justicia y a la verdad. Todo te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por favor, mis amados, pueden tomar asiento. Hermanos, una de las grandes mentiras del diablo a través de la historia de la humanidad y que sigue o que permanece haciendo eco siglo tras siglo, generación tras generación, en medio de las culturas, en medio de todas las edades, de todos los tiempos, es que pensemos que todos los demás son más culpables que nosotros. ¿Alguna vez usted no lo ha pensado? ¿O alguna vez usted no lo ha escuchado? Porque esa es la manera en que el maligno siempre ha
ha usado su estrategia para engañarnos. Hermanos, ¿no ha escuchado algunas veces o no le es familiar estas frases? No soy tan malo como este o como aquella. Sí. Yo no hago tales cosas. Es que ese hombre o esa mujer sí es perversa. Pero yo no soy tan mal. Porque mantenemos comparándonos con los demás. Es que aquel, sí, tremendo, no, yo estoy bien. Los pecaditos míos son chiquiticos. Hermanos, y algunos llegan a decir, es que ese hombre es tan perverso, tiene tanta maldad que ni Dios lo puede perdonar. Hermanos, eso es mentira del diablo. Esos son engaños. Y por eso el Señor dice en el texto que acabamos de leer esta mañana, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. El Señor, hermanos, confronta enérgica, dura y sólidamente a aquellos en esa época, hermanos, y hoy de la misma manera nos está confrontando con la misma solidez y con la misma firmeza a cada uno de nosotros, para que entendamos la vitalidad y el desafío tan grande que tenemos de vivir cada día una vida renovada. Pero para esto es necesario el arrepentimiento. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en? Y ahí lo dejé en interrogación. Póngale en su casa, en su ciudad o donde esté. Porque a veces pensamos siempre que los demás son más culpables y más pecadores. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Que nosotros tratamos de escudarnos en las fallas, en los errores de los demás para justificarnos. Eso es la exhortación que la palabra nos está haciendo en esta mañana. Y luego el Señor nos dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Hermanos, la humildad comienza con una sumisión al señorío de Jesucristo. Al señorío de Jesucristo. Someternos a su palabra, a su santa voluntad. Y yo sé que en esta época, y no solo aquí, porque lo he escuchado en distintos lugares, incluso por académicos que no les agrada esa palabra de sumisión. Pero es que es necesario, y la palabra lo dice, y no podemos quitar lo que la palabra dice para buscar otra terminología que suavice el asunto, porque por eso precisamente es que hay tanto cristiano liviano. ¿Por qué? Porque los líderes, los académicos, los que enseñan la palabra, se han encargado de suavizar la palabra de Dios. Hermanos, es reconfortante, nos instruye, pero a veces es dura porque es sólida, y no lo hace para castigarnos, para maltratarnos, para humillarnos. No, mis amados, la palabra de Dios viene a nosotros, toca nuestro corazón con un solo propósito, porque el amor de Dios es tan grande que quiere que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Mis hermanos, la humildad, nuevamente lo digo, comienza con la sumisión al señorío de Jesucristo. El arrepentimiento es un paso inevitable para ser revestido del Señor. No podemos tener al mismo tiempo al Señor y por otro lado al mundo. No podemos disfrutar, hermanos, de las bendiciones de Dios y los placeres o deleites temporales de este mundo. No, mis hermanos, hay quienes quieren tener un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo. Entonces mantienen con esa fluctuabilidad, mantienen inestables, como lo dijo el apóstol Santiago,
porque cuando me conviene me ubico en la posición correcta del reino de Dios, porque estoy esperando un milagro, una sanidad, estoy esperando algo sobrenatural. Y yo sé, porque ya conozco la palabra, que eso solo viene de Dios. Pero cuando lo recibo, entonces nuevamente me muevo aquí al mundo para seguir disfrutando de los deleites temporales. Hermanos, no, recuerden, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, quieren disfrutar del reino cuando les conviene y del mundo cuando les favorece. Hermanos y amigos, esto es vivir hipócritamente, engañado y con el peligro de caer en apostasía. Sí, mis hermanos, es delicado el asunto. No solamente es vivir hipócritamente, no solamente es vivir engañado, sino que lo grave del asunto es que podemos correr el riesgo de caer en apostasía. Y apostasía es renunciar a la fe. Renunciar a la fe. Hermanos, cuando le hacemos coquitos al pecado, eso es delicado. Hermanos, el pecado lo domina una entidad demoníaca y espiritual. Y si le damos, como decimos en Colombia, y voy a usar un término bien popular, y si le damos papaya, si le damos la oportunidad, vamos a estar bajo ese dominio, vamos a estar bajo ese poder maligno y vamos a caer en apostasía. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el hombre más sabio, y lo dicen los proverbios, ¿fue quién? Salomón. Pero él se puso a jugar. Él también jugó y cayó en apostasía. Él cayó en apostasía por ir detrás del poder y por ir detrás de las faltas. Sí, él cayó en apostasía. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. El mismo Señor dijo: te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Y algunos dicen: pero es que es mejor estar tibio, más rápido me voy a calentar. No, mis hermanos. No, ¿saben por qué? Porque el tibio ya conoce, ya ha sido informado. El frío está frío porque no ha tenido en ningún momento ninguna comunión con la palabra, ninguna comunión con el Espíritu, y sí que menos con el Señor. El tibio es todo aquello que les he enumerado hasta aquí hace un momento. Hermanos, no podemos vivir tibiamente, necesitamos arrepentirnos genuinamente para comenzar a vivir una verdadera vida renovada en Cristo. Hermanos, una vida renovada comienza con la confesión voluntaria de nuestros pecados para arrepentimiento y salvación. Y solo así podemos disfrutar verdaderamente de las buenas nuevas de salvación. Os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, la advertencia es sólida y contundente, pero también es esperanzadora. Y usted dirá: pero qué esperanza hay si está diciendo que todos vamos a perecer. Si usted es observador, en el texto bíblico dice el Señor Jesús: si no, es decir, si usted no acata, si usted no oye, si usted no guarda, si usted no atesora, si usted no persevera, si usted no permanece, entonces vas a perecer. Pero la esperanza que nos da esta misma palabra, que aunque dura y contundente, es que cuando venimos en arrepentimiento y fe, entonces vamos a tener una esperanza extraordinaria, porque vamos a estar en el reino de Dios, allí, porque ahí es donde Él nos quiere tener. Por eso se encarnó, por eso se hizo hombre, por eso se vistió de nuestra humanidad. ¿No le parece, hermanos,
extraordinario? Que el Dios de los cielos, el creador de todo el universo, el que te hizo a ti y a mí, se haya vestido de humanidad, hacerse uno como nosotros únicamente por su gran amor para salvarnos, porque era la única manera, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por eso Filipenses capítulo 2 del verso 6 al 11 habla de esa grandeza, de que el Señor no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, se humilló, haciéndose uno como usted y como yo, para salvarnos. Se vistió de nuestra humanidad, se despojó de sus vestiduras resplandecientes y relucientes, blancas y perfectas, para vestirse de imperfección y mostrarnos que en la humanidad podemos llegar al reino de Dios. Hermanos, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Lo primero que nos conduce al arrepentimiento es la palabra del Señor, porque la palabra es viva, porque la palabra es vida y es espíritu, y donde está la palabra, ahí está el espíritu. Hermanos, a través del mensaje, a través de la predicación, no solamente suele salir la palabra, sino que fluye el espíritu, toca y ministra. Aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios cada domingo, porque cada domingo predicamos la Biblia, su palabra. Así que, hermanos, dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe es por qué cosa, por el oír, pero no oír cualquier cosa, por el oír de la palabra de Dios, porque la palabra y el Espíritu son los que nos conducen a una vida de arrepentimiento, hermanos. Y arrepentimiento, mis amados, y conversión forman entre sí una simbiosis estrecha. Y simbiosis quiere decir que no se pueden separar. Simbiosis es que las dos son necesarias, arrepentimiento y conversión. No hay conversión sin arrepentimiento, no hay arrepentimiento sin conversión. ¿Cómo es esto? Claro, porque es el toque del Espíritu y la palabra la que viene y nos convierte y nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué sucede primero? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando viene el toque santo del Espíritu Santo y nos regenera el corazón, ahí mismo caemos en arrepentimiento y empieza la conversión. Hermanos, voy a darles por lo menos 4 puntos de qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento, en primer lugar, es cambio en sus pensamientos. Cambio en sus pensamientos. Arrepentimiento es dar una nueva orientación a nuestros pensamientos y a nuestra vida. Una nueva orientación. Y la palabra orientación es sinónimo de dirección, de ubicación. Entonces, el arrepentimiento es un cambio en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son redirigidos, son reubicados y llevados a la plaza, al lugar perfecto en el que tiene que estar una mente redimida. Tiene que haber cambio en nuestros pensamientos. Yo no puedo seguir pensando impiamente. No, y mis pensamientos no pueden seguir los mismos, llenos de maldad y lujuria. No, mis pensamientos no pueden estar llenos de envidia y de maldad, de odio, de rencor y de falta de perdón. No, os digo antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Hermanos, en Tito, solo lo voy a dar como referencia, capítulo 2, verso 11, dice la palabra que todos nosotros necesitamos renunciar a esa vida de impiedad y empezar a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Y para eso es el arrepentimiento. Número 1,
para hacer un cambio en nuestro pensamiento. Número 2, en su comportamiento. Arrepentimiento va siempre ligado a un juicio sobre sus ideas y comportamientos anteriores. Hermano, la palabra del Señor y su Santo Espíritu nos enseña la justicia. Y entonces emitimos juicio, pero no hacia afuera. ¿Se acuerdan la pregunta recurrente del texto? Que siempre estamos pensando que los demás son más pecadores que nosotros. No. Entonces, el juicio debe ser interno, hacia nosotros mismos. Tenemos que juzgarnos a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, no a la luz de este mundo. No según la doble moralidad de este mundo, no. Debemos juzgarnos, a ver, mi comportamiento está reflejando verdaderamente y está reflejando una vida renovada, una vida nueva, una vida cambiada. Mis comportamientos y mis actitudes, mis ideas, mis pensamientos están reflejando que yo soy un hombre, un varón o una mujer de Dios. Donde quiera que yo voy, la gente sin preguntarme sabe por lo que fluye de mi boca y por mis acciones que yo tengo algo especial. En tercer lugar, hermanos, arrepentimiento es transformación total. Y aquí hay una palabra en griego que es metanoia. Y la metanoia en griego simboliza, sintetiza lo que es todo nuestro ser, un cambio absoluto, porque el arrepentimiento lleva a la conversión del hombre, que incluye una transformación total de la existencia humana bajo la acción del Espíritu Santo de Dios. No puedo tener un cambio total en mi vida si antes, por la voluntad, hemos sido elegidos y llamados y hemos sido tocados por el Espíritu Santo. No es que yo vine a Cristo, no, fue mi decisión venir a Cristo. No, mis hermanos, porque la voluntad y la mente del hombre caído está contaminada y está inclinada hacia el mal. Nosotros venimos a Cristo porque Él ha restaurado y redimido nuestra mente y nuestro corazón a través del toque del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, hermanos, arrepentimiento es volverse al Señor. Volverse al Señor, mis amados. Una conversión total y genuina del hombre pecador a Dios. Volverse al Señor. Así que, hermanos, arrepentimiento número 1, debe haber un cambio en sus pensamientos, su comportamiento, y arrepentimiento es una transformación total y un volverse a Dios. Mire cómo lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, 6 y 7. Mire lo que dice en el 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto que está cercano. Y aquí hay dos términos: buscad y llamadle. Busquémoslo y llamémoslo. ¿Sabe cuándo lo buscamos? ¿Sabe cuándo lo llamamos, mis amados? Cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de la maldad y de la vida pecaminosa que estamos llevando. Entonces, cuando usted y yo procedemos al arrepentimiento, lo estamos llamando, estamos clamando y lo estamos buscando y estamos clamando su presencia para que en medio de su amor y misericordia venga, nos perdone y nos restaure y nos dé el poder y la fuerza para mantenernos firmes a pesar de cualquier tentación. Hermanos, tengo un corazón arrepentido y por eso vengo al Señor. Tengo en mi corazón el fuerte deseo, anhelo de seguir sus instrucciones. Yo ya muerto, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y yo le agrego esto: por amor. Tengo la plena convicción, la certeza de pedir y estar bajo su cuidado. Reconozco la necesidad urgente de venir en arrepentimiento, porque sé que el tiempo se agota, mis hermanos. Y mira lo que dice en el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 2 más 1. Primero, nos dice la palabra que dejemos esos caminos de pecaminosidad. Dejemos la lujuria, la pornografía, la envidia, el rencor, la maldad, la avaricia. Que nuestros pensamientos sean modelados y transformados de acuerdo a lo que Dios ya dijo de nosotros. Hermanos, y el tercero dice que nos volvamos al Señor, porque allí vamos a recibir su misericordia, y no es escasa. El Señor le dijo a Moisés cuando se le aparece en el monte: tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y dice su palabra que Él es amplio en perdonar. No tema, no tema. Ay, es que yo he cometido un pecado tan grave que no puedo venir al Señor. Mentira del diablo, lo quiere mantener esclavo de ese pecado. Su palabra dice que Él es amplio en perdonar, amplio. Así que, hermanos, sea lo que sea, venga en arrepentimiento, pídale perdón y Él lo perdona. Hermanos, no hemos comprendido el mensaje de la cruz, no lo hemos entendido. Hermanos, ¿usted cree por qué el Dios de los cielos se hizo uno como nosotros y sufrió esa muerte tan tremenda? ¿Usted cree que el Señor, su obra extraordinaria y maravillosa, la hizo para después decir: a ver, vamos a mirar el grado de su pecado? No, Él es amplio en perdonar, mis amados. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él no te va a rechazar. Tenga la plena seguridad. Él no te va a rechazar. Él tiene sus brazos extendidos para recibirte con amor. Hermanos, el arrepentimiento implica, número 1, renuncia. Número 2, rendición. Y número 3, abordar. Y voy a explicarle aquí de la manera más sencilla y rápida estos 3 términos. Renunciar o renuncia. Renunciar a la guerra hostil que el hombre pecador tiene contra el Dios Santo. Se lo voy a decir nuevamente. Renunciar a la guerra hostil entre el hombre pecador y el Dios Santo. Oh sí, mis hermanos, si no lo había visto desde esa perspectiva, entiéndanlo, que cuando nosotros obstinadamente, rebeldemente decidimos pecar, estamos entrando en una guerra hostil contra un Dios Santo. Es una rebelión cósmica contra el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Usted sabe qué es entrar en esa guerra hostil con Dios? ¿Quién va a ganar? No necesitamos responderlo, ya lo sabemos. Entonces, hermanos, debemos renunciar a esa guerra hostil entre el hombre pecador y el Dios Santo, el Señor Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil, viniendo en arrepentimiento. Así. Rendición, rendirse incondicionalmente al señorío de Cristo. Y esto requiere una entrega total. No hay términos medios o neutrales. El mismo Señor lo dijo en Mateo 12, versículo 30. O está conmigo
o está en contra de mí. Así es. No hay término medio. La vara de Moisés no tenía término medio. Cuando el Señor dice, te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré, es porque no hay término medio, no hay término neutral. No puedo estar aquí, para allí, para acá, para allí, para acá. No, mis hermanos, no. Y el tercer término es abordar. Y esto es una pequeña analogía o un ejemplo. Y es tomar el vehículo que nos conduce a gozar de la paz de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Cuando venimos en arrepentimiento y fe, estamos abordando el arca del pacto. Estamos entrando al arca de Noé. ¿Recuerdan? Estamos entrando a Cristo, porque Él es el arca. Él es la nueva alianza. Él es el nuevo pacto. Mis hermanos, como lo dijo el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos 3:19. Mire lo que dice el Señor a través de la boca de Pedro. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Se acuerdan de la palabrita esa medio rara? Simbiosis. Porque van juntas, arrepentimiento y conversión. Y aquí Pedro lo dijo. Así que arrepentidos y convertidos. Y escuchen, ¿para qué cosa? Para que sean borrados vuestros pecados, número 1. Número 2, para que venga de la presencia del Señor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, iglesia? Tiempo de refrigerio. Ay, hermanos, dentro de unos cuantos meses vamos a estar en ese tremendo verano, ¿verdad? Y buscamos refrigerarnos. Bueno, pues si queremos tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos, para que venga número uno, para que sean borrados todos nuestros pecados, y número 2, para que de parte del Señor vengan tiempos de refrigerio. A veces, ¿por qué estamos con tanta lucha, mis amados? ¿Por qué tenemos tantas contiendas internas? ¿Por qué no hay paz en nuestro corazón? Hermano, algo anda mal. Algo en tu corazón anda mal. Algo anda mal. Y por eso no tenemos la paz de Dios, que es refrigerio. Hermanos, es la verdad. Y no quiero fastidiarlo. No, porque fastidiar es feo. Pero sí quiero incomodarlo. Sí lo quiero incomodar. Porque el amor de Cristo está en mi corazón y ese amor está por ustedes, mis hermanos. Y yo quiero que todos procedamos al arrepentimiento para que todos un día estemos así como estamos hoy, levantando nuestras manos en adoración en la Nueva Jerusalén. Hermanos, voy a concluir el mensaje con una porción de Lucas en el mismo capítulo que empecé. Y no podría terminar este mensaje sin mencionar eso, porque no sería completo. Mire lo que dice Lucas allí en el mismo capítulo 13 donde empezamos, a partir del verso 24. Escucha atentamente. Dijo el mismo Señor, después de haber dicho, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora mire, el mismo Señor que nos dice, para reconfortarte a ti y a mí, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, voy a tomarme un minuto más o 2. Esforzaos, porque no todos entrarán, porque no podrán. ¿Y por qué? Por una simple razón, porque la puerta es tan estrecha que no entramos, y perdónenme el término, en manada, no entramos en grupo, es una puerta individual donde solamente cabe una persona, y es angosta, mis amados, porque todas las cargas no pasan por allí,
¿Y cuáles son esas cargas? Bueno, las cargas que nos permite llevar la puerta amplia y el camino ancho del mundo. Ambición, avaricia, celos, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, maleficencia, malas palabras, avaricia, fornicación, adulterio, pornografía, inmoralidad sexual y todas esas cosas que describe Gálatas capítulo 5, que son las obras de la carne. La puerta es angosta. ¿Por qué? Porque esas cosas no pasan por allí. Entonces, hermanos, ¿por qué el arrepentimiento es tan importante? Porque nos quita ese peso que nos asedia, nos hace verdaderamente libres en Cristo. Nos quitamos todo eso, nos desvestimos de esa humanidad pecaminosa, cambiamos nuestras ropas y el Señor nos da esas vestiduras nuevas y Él quiere que entremos por esa puerta angosta, libres de toda esa carga. Hermanos, viviendo una vida íntegra delante del Señor, rechazando el pecado. Tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es venir a Cristo y clamar por su perdón y misericordia. Sí, mis amados. Por eso el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, mis amados. No desmayen. Y miren lo que dice enseguida a manera de parábola para explicar lo que ha dicho en este verso 24. Dice, a partir del 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Y luego dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y esas plazas no solamente es la iglesia Revive, son todas las iglesias donde nos reunimos cada domingo a escuchar sus enseñanzas. Entonces el Señor dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y escuchen cómo termina. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Y esto es duro, hermanos. Y yo no quiero escuchar esa palabra. Y espero que usted tampoco. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hermanos, alguno dirá, hay mucho tiempo para la venida del Señor, ya llevamos 2000 años. Bueno, yo le pregunto, ¿qué es mucho? ¿Qué es mucho? Lo que sí le puedo decir es que aún hay un poco de tiempo. No sabemos cuánto, pero aún hay un poco de tiempo. ¿Saben por qué? Porque estamos aún en el periodo de la gracia. Estamos aún en ese periodo. Pero hermanos, que no se nos olvide que un día será quitado el Espíritu Santo de Dios. Un día el Espíritu Santo de Dios que Él prometió darnos y que nos ha acompañado, y por eso su palabra dice que no temáis porque yo estaré contigo o con todos vosotros hasta el fin del mundo. Eso quiere decir porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está aquí. Pero un día llegará ese fin de este mundo, de este guión, de este tiempo, de esta temporada. Y el Espíritu Santo de Dios será levantado, se irá, regresará al seno del Padre. Y entonces, me pregunto, ¿y entonces? La palabra dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto, porque muchos llorarán amargamente por no haber oído y guardado y obedecido
poner por acción la palabra de Dios. Y haber quedado excluido porque la puerta ya fue cerrada, como en los tiempos de Noé. Y será el crujir de dientes, porque muchos estarán llenos de rabia consigo mismo por no haber atendido. Mis hermanos, arrepíntase, vuélvase al Señor mientras pueda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu exhortación en esta mañana. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que al hijo que tú amas disciplinas. Señor, permite, por favor, que tu Santo Espíritu en esta mañana y en el transcurso de este día y durante esta semana siga hablándonos, tocando y ministrando nuestros corazones, Señor. Que lo que hoy se ha expuesto en tu mensaje, en tu palabra, no se eche en saco roto, Señor. Que quede allí permanentemente en nuestra mente y en nuestros corazones, porque queremos entrar por esa puerta angosta. No queremos quedarnos fuera, mi Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Como dijo ese ciego ahí en las afueras de Jericó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo sé, Señor, que tú eres grande en misericordia y grande y amplio en perdonar. Padre, que todos tengamos el conocimiento de tu verdad, de tu Hijo amado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí en esta mañana. Gracias a los que nos siguen allí a través de las redes sociales. Les bendigo. Deseo que tengan una súper semana bien bendecida en el amor y en las abundancias del reino de Dios. Les amo.